Hoy se celebra, podemos decir en todo el mundo, un acontecimiento especial y se le llama como el Domingo de Ramos, ¿verdad? Domingo de Palmas le llaman en algunos lugares. Y está basado en ese incidente, en ese día, cuando Jesús hizo su entrada triunfal a la ciudad de Jerusalén. Hemos hablado cantidad de veces acerca de ese episodio, cuando Jesús entra montando un burrito, ¿verdad?, a la ciudad de Jerusalén. Pero quiero en este día rescatar uno de los episodios extraordinarios que pasaron ese día y que de repente se nos olvida o se nos escapa, tanto en el momento cuando Jesús entró a Jerusalén, como a través de la historia. A veces se nos escapan esos detalles tan, repito, extraordinarios que pueden cambiar nuestra vida. Y hoy quiero rescatar uno de esos episodios maravillosos que pasaron allí ese día cuando Jesús entró de una manera oficial a la ciudad de Jerusalén. Y así es como el evangelista Juan narra este incidente en el capítulo 2 y el versículo 12 en adelante. Se lo voy a estar leyendo de la traducción en lenguaje sencillo. Y dice así la palabra del Señor. El apóstol Juan dice: después de esto, tiene que ver con la primera señal que Jesús hace, de acuerdo al evangelio de Juan. Bueno, déjeme explico esto antes de avanzar. Y es que los 4 evangelios, tanto los evangelios sinópticos como Mateo, Marcos y Lucas, y también el apóstol Juan, relatan este incidente. Pero me llama la atención que los evangelios sinópticos narran la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén al final de su libro, pero Juan lo narra en el principio. Hay algunas razones contundentes por las cuales Juan toma en cuenta este relato en el principio de su libro. Y ustedes se deben de recordar que en el evangelio de Juan se registra en los inicios del libro la primera señal que Jesús hace, y es convertir el agua en vino. Y Juan dice en el capítulo 2, versículo 12: después de esto, después de que convirtió el agua en vino, Jesús fue con su madre, sus hermanos y sus discípulos al pueblo de Capernaum, y ahí se quedaron algunos días. Como ya se acercaba la fiesta de los judíos, llamada Pascua, Jesús fue a la ciudad de Jerusalén. Y allí en el templo encontró algunos hombres vendiendo bueyes, ovejas y palomas. Otros estaban sentados en sus mesas cambiando monedas extranjeras por monedas judías. Al ver esto, Jesús tomó unas cuerdas, hizo un látigo con ellas y echó a todos del templo, junto con sus ovejas y bueyes. También arrojó al piso las monedas y los que cambiaban dinero, y volcó sus mesas. Y a los que vendían palomas les ordenó: saquen esto de aquí. La casa de Dios mi Padre no es un mercado. Wow. Este episodio, cada vez que lo leo o lo considero, me estremece, porque yo quiero que usted use su imaginación y se meta en la escena. Jerusalén estaba llena ya porque estaban haciendo los preparativos para una de las fiestas solemnes más importantes de los judíos, como es la Pascua. Entonces, de repente llega Jesús al templo. Me imagino todos con la expectativa de qué iba a hacer Jesús, contentos de que los había visitado, ya habían mirado sus milagros, habían escuchado bastante acerca de él. Pero la llegada de Jesús al templo en esta ocasión fue una explosión inesperada. Y empezó, dice la Biblia, el relato que acabamos de leer, que hizo un azote con unas cuerdas. Los comentaristas afirman que era de 3 cuerdas el azote, y empezó a sacar a azotazos a todos los que estaban vendiendo dentro del templo palomas, bueyes, cambiando monedas. O sea, era un verdadero negocio el que había dentro de la casa del Señor.
Ahora, la Pascua judía, que era la que estaba a punto de celebrarse allí, era una fiesta que conmemoraba la salida de Israel de Egipto de 430 años de esclavitud. Y esa fiesta Dios la había ordenado para que ellos tuvieran siempre en mente lo que Dios había hecho al sacarlos de semejante condición de esclavitud. Pero nunca fue la idea de que esa fiesta o ese tiempo que dedicaban para estar en la casa de Dios fuera para hacer negocios. Nunca fue la intención. Pero me llama a mí la atención que cuando Jesús entra a Jerusalén, lo primero que Jesús hace es ir al templo. Jesús amaba estar en el templo. Siempre que llegaba a un lugar, lo primero que hacía era llegar a una sinagoga, a un templo para adorar a Dios. Y en cuanto entra al templo, lo primero que Jesús hace es limpiar el templo de la corrupción de la que se encontraba en ese momento. Déjeme lo pongo en contexto para que logremos entender a fondo el mensaje que Dios nos envía hoy. El templo de Jerusalén tenía un patio exterior que se le llamaba el atrio de los gentiles, que era, como pudiéramos decir, el estacionamiento aquí, ¿verdad? Entonces, los mercaderes, los vendedores de ovejas, de bueyes, de palomas, los cambistas, estaban justo allí en el atrio de los gentiles. No estaban en el lugar santísimo, no estaban en el lugar santo, estaban en el atrio, en el estacionamiento, pudiéramos decir. Allí estaban haciendo su negocio, vendiendo animales para el sacrificio. Ahora, permítame ubicar esto de una manera concienzuda. Lo que ellos estaban haciendo realmente no era malo. Ellos estaban vendiendo los animalitos para el sacrificio. Gente venía de diferentes lugares y por X razón no traían el animalito que iban a sacrificar, o de repente lo traían, pero al pasar la revisión, el escrutinio que los sacerdotes pasaban de los animalitos, de repente el animalito salía defectuoso y no era aprobado para el sacrificio. Entonces tenían que ir a comprar otro animalito, otro corderito, otra paloma para hacer el sacrificio. Gente que venía de otros lugares que traía monedas extranjeras que no las podían usar, ¿verdad? Es como que usted traiga monedas de México, que yo traiga monedas de El Salvador. Aquí no me las van a recibir, entonces yo necesito cambiarlas a dólares. Me estoy explicando. Entonces la gente venía de diferentes lugares y tenían que cambiar su moneda nacional de su país por la moneda judía. Entonces lo que ellos estaban haciendo no era nada mal. Estaban tratando de prestarle un servicio a la gente que venía de diferentes lugares para que pudieran disfrutar en plenitud la fiesta de la Pascua. ¿Qué era lo malo entonces? Lo malo era el lugar en donde ellos estaban haciendo su negocio. Ellos pudieran haber tenido una casa de cambio allí un poquito enfrente acerca del templo, ¿verdad? Ellos hubieran podido tener una venta de palomas, de corderos, de bueyes allí cerca del templo, pero no en el templo. Entonces, Jesús, al entrar al templo, se da cuenta que hay un mercado adentro de la casa de Dios. ¿Por qué? Porque la casa de Dios, como Jesús les dijo, la casa de Dios, mi Padre, no es un mercado. No es un mercado. El templo es un lugar de adoración. El templo es un lugar donde nos reunimos para adorar, para exaltar a Dios, para darle pleitesía, para darle gloria y honra a Él. Pero lo interesante aquí es que la gente pensaba, ellos creían de que lo que estaban haciendo era algo bonito y era aceptable para Dios, pero lo que se dieron cuenta es que para Jesús eso fue como un insulto. Fue abominable encontrar la casa de Dios llena de mercaderes. Ahora, ¿se imagina usted? Digo,
Haga uso de su imaginación. ¿Se imagina usted estar en la casa de Dios tratando de concentrarse en la oración? ¿Alguna vez le ha tocado a usted, aquí entre paréntesis, verdad? No le vaya a platicar a nadie, pero ¿alguna vez le ha tocado a usted venir tempranito con ganas de orar y encuentra gente cotorreando en la iglesia y platicando del fútbol, platicando de la suegra, platicando de la novela, y usted dice, pero ¿qué están haciendo si yo vine a orar? Sentí como que pisé un callo. ¿Se imagina usted lo difícil que era en Jerusalén concentrarse para adorar a Dios, para orar, con ese balido de vacas, con ese ruido de animales en el templo? Hermano, era un desastre, la verdad. Cuando yo estaba leyendo y considerando este pasaje, no pude evitar una experiencia que tuve hace unos años en una iglesia que me invitaron, y estando allí me di cuenta que era un mercado. Allá por una esquina estaba la venta de pupusas, aquí habían tacos al pastor, y allá por el otro lado estaba, porque en el tiempo del frío, ahí estaba el famoso ese champurrado. Y estaba bonito, ¿verdad? Porque se le antoja una pupusa y se la come uno, o se toma un chocolatito caliente. Claro que sí, está bonito. Lo que no está bonito es a dónde lo están haciendo. Yo nunca voy a olvidar que cuando me dieron el tiempo para predicar, y yo estaba tratando aquí de que la gente me escuchara cuando iba a predicar la palabra, pero allá, hermana, ¿cuánto vale el plato de pollo? Y la hermana, son $12 con todo y la bebida. Y lo que fue peor fue que llegó una muchacha y le dijo, quiero un plato de pollo con el vasito de chocolate, pero tiene cambio en un billete de $100. Y yo estoy aquí predicando, y allá en la esquinita estaba todo este ruido, y tiene cambio en un billete de $100. No, hermana, pero mire, hermanita, puede ir y dígale a la pastora que nos cambie este billete de la ofrenda, por favor. Ahorita lo arreglamos. Y yo dije, no puede ser. La casa de Dios convertida en un mercado. ¿Es malo vender pupusas? No. ¿Es malo tomarse un champurradito caliente en el frío? Oh, mi hermano, eso es rico. Lo malo es hacer de la casa de Dios un mercado. Ese día yo le dije, Señor, ciérrame los oídos porque no quiero oír nada. Porque te imaginas yo aquí tratando de predicar, tratando de llamar la atención de la gente, y la gente haciendo su negocio. Mire, la gente entraba y salía. Y yo dije, qué terrible. Bueno, eso era lo que estaba pasando en Jerusalén. Ese primer domingo de Ramos, que Jesús entró oficialmente a la ciudad. Y lo que me llama la atención a mí es que Dios ya se los había advertido, pero se les olvidó por alguna razón, o definitivamente no les importó. Por eso quise titular el mensaje de hoy, el mensaje olvidado. Porque Jesús ya les había dicho a ellos, Jesús ya les había, Dios ya les había profetizado de ese día cuando iba a venir el Mesías y iba a entrar al templo, y quién iba a poder estar en pie cara a cara con él. Pero se les olvidó, como yo pienso ese lugar que les estoy platicando, se les olvidó que la casa de Dios no es un mercado, que la casa de Dios es un lugar donde venimos a adorar, donde venimos a buscar a Dios, donde venimos a encontrarnos con él. Mire, Malaquías capítulo 3 y los primeros 3 versículos. No se asuste cuando digo Malaquías, porque algunos creyentes se asustan cuando oyen Malaquías, ¿no? Porque la mayoría les gusta Zacarías, pero no Malaquías. Pero Malaquías no solamente habla de dinero, de ofrenda, de diezmo, no. Malaquías capítulo 3 y los primeros 3 versículos, la Nueva Traducción Viviente dice, oiga, miren, y aquí en esta versión lo tiene así con signos de admiración. Miren, dice Dios, yo envío a mi mensajero y él preparará el camino delante de mí. Entonces el Señor al que ustedes buscan vendrá de repente a su templo.
Note usted la terminología que el profeta Malaquías utiliza aquí para avisarle a Israel que el Mesías que ellos están esperando va a llegar al templo. Ellos ya sabían, ya estaban avisados previamente. Y luego dice: el mensajero del pacto, a quien buscan ustedes con tanto entusiasmo, sin duda vendrá, dice el Señor Todopoderoso. Pero aquí está: ¿quién será capaz de soportar su venida? Porque ellos estaban esperando que el Señor viniera, ¿verdad? Ahí con panes y peces, así como aquella vez, ¿se acuerda que alimentó una gran multitud? Ellos esperaban que el Señor viniera allí pues a hacer todo lo que ellos anhelaban que hiciera, pero nunca se les imaginó que la entrada de Jesús al templo iba a cambiar de una manera radical la perspectiva que ellos tenían. Y aquí dice el Señor: ¿quién podrá mantenerse en pie y estar cara a cara con Él cuando aparezca? Pues Él será como un fuego abrasador que refina el metal, y como un jabón fuerte que blanquea la ropa. Se sentará como un refinador de plata y quemará la escoria. Y oiga usted el último versículo: purificará a los levitas. Los levitas eran los sacerdotes del altar. Dice: purificará a los levitas, refinándolos como el oro y la plata. Oiga, ¿para qué? Para que vuelvan a ofrecer sacrificios aceptables al Señor. Me atrapó esta última parte del versículo 6. Va a purificar a los levitas para que vuelvan a ofrecer, lo cual quiere decir que ya habían dejado de ofrecer sacrificios aceptables al Señor. Claro, no habían dejado de ofrecer sacrificios, los ofrecían cada vez que estaban allí, pero ya no eran aceptables al Señor. Mi querida Manantial de Amor y la iglesia en todo el mundo que nos honra al estar escuchándonos ahí, lo más terrible que nos puede pasar a usted y a mí es estarle ofreciendo sacrificios a Dios cada día en este lugar y que Él no los esté aceptando. ¿Usted me está siguiendo hasta acá? Dice aquí que este Mesías que iba a llegar al templo, Isaías lo profetiza, la entrada de Jesús al templo, la que acabamos de leer en el Evangelio de Juan, y dice que esa llegada de Jesús iba a ser para purificar a los levitas, los sacerdotes del altar, para que volvieran a ofrecer sacrificios aceptables al Señor. Entonces, empezando aquí, podemos decir con categoría que el templo, la casa de Dios como le llamamos, no es un lugar cualquiera. A mí me aterra cuando yo escucho personas justo en este tiempo que piensan que la iglesia o el templo es un lugar cualquiera. Y piensan: no, aquí este es un lugar cualquiera como cualquier otro. No es cierto. Esa es una idea mala o equivocada del templo. El templo no es un lugar cualquiera. El templo es el lugar, oiga esto usted, donde venimos a adorar al verdadero Dios. Es el lugar donde nos reunimos para darle gloria. Dele ese aplauso de alabanza a la presencia del Señor. Pero hay un detalle que me atrapa a mí de esta historia, y es que los encargados del templo, los sacerdotes, los escribas que se encargaban del templo, en vez de admitir su pecado y arrepentirse, se enojaron y le pidieron al Señor: Señor, dinos con qué autoridad haces esto. ¿Por qué te metiste al templo? ¿Por qué nos tiraste las monedas? ¿Por qué nos sacaste? O sea, en vez de arrepentirse, se enojan y le piden una señal. Y es interesante que Jesús, la respuesta de Jesús, hermanos, es categórica. Y Jesús le responde ahí en Juan 2:19 al 21. Jesús les dijo: destruyan este templo y yo lo voy a edificar en 3 días. Y ellos dijeron: los judíos duraron 46 años para construir este templo, y tú lo vas a volver a edificar en 3 días. Pero dice el escritor sagrado que Jesús dijo esto hablando de él, de su templo, de su cuerpo. Y aquí entramos ya a lo que es la médula del mensaje que traigo de parte de Dios para ustedes hoy. Porque esta declaración de Jesús en Juan 2:19
afirma tres verdades contundentes que usted y yo necesitamos saber, que los judíos del primer siglo necesitaron saber, pero también usted y yo necesitamos saber en este tiempo. Y la primera verdad que señala esta declaración contundente que Jesús hace cuando le dice: destruyan este templo y yo lo voy a edificar en 3 días. Se estaba hablando de él, de su muerte y de su resurrección. La primera verdad que el Señor señala acá con esta declaración es que la ley ceremonial estaba a punto de llegar a su fin. Ustedes se recuerdan que les he enseñado esto, que Dios dirigió a Israel por toda la historia de Israel antes de Cristo. Lo dirigió por 2 leyes. Una era la ley moral, de mandamientos, de preceptos, de ordenanzas de Dios, pero la otra era la ley ceremonial, de sacrificios, de ritos, etc. Entonces, la ley ceremonial murió con Jesús. La ley ceremonial era una figura de Cristo y del Espíritu Santo. Esa ley terminó con Jesús. Y aquí la primera verdad que Jesús le está diciendo es: la ley ceremonial está por llegar a su fin. Ya no más van a necesitar venir a ofrecerme corderitos, bueyes, palominos a este lugar, porque hay una ofrenda que está a punto de surgir que va a cambiar la historia de Israel y de la humanidad. Entonces Jesús le está diciendo, le está profetizando de alguna manera lo que va a pasar en tan solo unos 5 o 6 días. Porque Jesús está en ese domingo que se conoce tradicionalmente como el domingo de Ramos, porque la gente arrancaba ramas de los árboles y las tendía en el piso, se quitaban los mantos para que pasara Jesús montando un burrito. Entonces Jesús les dice: la ley ceremonial está por llegar a su fin. Es la primera verdad que les declara. Ahora retomamos las palabras del escritor a los Hebreos, capítulo 10 y el versículo 11 de la carta a los Hebreos. Y aquí dice el escritor: todos los días los sacerdotes celebran sus servicios religiosos, una y otra vez ofrecen los mismos sacrificios que nunca podrán quitar los pecados. Todos los días los sacerdotes están ofreciendo sacrificios a Dios que nunca podrán quitar los pecados, dice el escritor sagrado acá. Pero versículo 12: pero Cristo ofreció un solo sacrificio por los pecados, el cual es suficiente para todos los tiempos, y luego se sentó a la derecha de Dios. La primera verdad que Jesús está afirmando aquí con esa declaración que él les dijo es: la ley ceremonial está por llegar a su fin. Ahora, qué interesante que en pleno siglo XXI, 21 siglos más tarde, Israel sigue todavía celebrando la ley ceremonial. Israel todavía sigue haciendo sus celebraciones, sus ritos, todo lo que ellos hacían antes de Cristo. Parece como que no agarraron el mensaje o se les olvidó. Pero si eso le asusta o no lo entiende, en pleno siglo XXI, la iglesia de Cristo, la iglesia del Señor, está celebrando los ritos ceremoniales que le pertenecían a Israel, y lo está celebrando como que si eso pudiera conectar de alguna manera con Dios. Yo no sé si me estoy explicando acá, pero ahora la iglesia, lo voy a decir de esta manera, la iglesia se está judaizando. Esa es la palabra. La iglesia se está judaizando. Yo acabo de escuchar a una disque apóstola, y yo digo, se equivocaron, no es apóstola, es epístola. Y ella está predicando un mensaje basado en ese incidente cuando Jesús iba para la casa de un principal a sanar a su hija, y una mujer que tenía flujo de sangre, dice la Biblia literalmente, que fue así entre la multitud y tocó el borde del manto de Jesús. Y estaba diciendo la apóstola que la muchacha se sanó del flujo de sangre
porque tocó el borde del talí. Que el manto de Jesús, esas cuerditas que salen del talí, esas cuerditas son las que tienen la unción y tienen el poder para sanar. ¿Y por qué la mujer no le tocó los pies? ¿Por qué no le tocó la mano? ¿Por qué no le tocó una pierna? Sino que le tocó el borde del manto, decía ella. Y es justo porque el poder, la autoridad, la unción, la sanidad estaba allí en ese borde de ese manto. Y yo digo, ¿qué Biblia será la que está leyendo? Porque cuando la mujer tocó a Jesús, Jesús preguntó, ¿quién me ha tocado? Estoy haciendo un paréntesis. Y los discípulos, Señor, mira que todos te están apretando, pero tú preguntas, ¿quién me ha tocado? Y la respuesta que Jesús da es lo que le pega la cachetada a esta muchacha apóstola. Porque Jesús dice, no, porque yo sentí que virtud salió de mí. ¿Usted logró escuchar el mensaje? Jesús no dijo, no, porque es que yo sentí como que del talí salió aquí una virtud. No, virtud salió de mí. Hermano, el talí, la menorá, el shofar y todo ese tipo de cosas ceremoniales eran para Israel algo significativo, pero era nomás una figura de Cristo. Usted se va a dar cuenta que hoy por hoy hay muchos predicadores neotestamentarios en este tiempo que si ya no tienen un talí puesto, sienten que no tienen la unción para predicar. Ese judaísmo puro, hermano. Antes de Cristo los sacerdotes ponían una mitra, ¿verdad? Se ponían un talí, tenían una menorá aquí encendida, que es símbolo del Espíritu Santo. Pero todo eso terminó con la muerte de Cristo en la cruz. Ahora ya no tenemos una figura, ya no tenemos un talí como figura de cobertura. Tenemos el Espíritu Santo adentro de nosotros. Aleluya. Y la primera verdad que Jesús les está confirmando aquí, diciéndoles, ya no van a tener necesidad de hacer sacrificio, porque dentro de poco yo voy a hacer el sacrificio perfecto para toda la humanidad, y ya no van a tener que estar sacrificando bueyes y ovejas cada rato. Ese es el primer mensaje que Jesús les envía en ese incidente, cuando le dijo, destruyen este cuerpo y yo lo voy este templo y yo lo voy a levantar en 3 días. La segunda verdad que Jesús confirma con este mensaje es que la gloria de Dios habitaría en cada creyente nacido de nuevo. Recuerde usted que en el Antiguo Testamento la gloria de Dios, o la Shekinah de Dios, como se le llamaba, estaba en el lugar santísimo. Ni siquiera estaba en el atrio ni en el lugar santo, estaba en el lugar santísimo. Y el sumo sacerdote entraba una vez al año para hacer sacrificios por él mismo y por el pueblo al lugar santísimo. Oiga, lo tremendo que era. Y ahora aquí Jesús está declarando la segunda verdad contundente y le está diciendo, de ahora en adelante, dentro de poco, ya la gloria de Dios no solamente va a estar en este templo, no solamente va a estar en el lugar santísimo, sino que va a estar en el corazón de cada creyente nacido de nuevo. ¿A poco no es maravilloso eso, hermanos? El saber que la gloria de Dios, usted no tiene que estar esperando un año para entrar a la presencia de Dios. Usted no tiene que estar esperando que pase un año para poder esperar un milagro, un favor de Dios. La gloria de Dios está dentro de cada creyente nacido de nuevo. Ahí se perdió decir un gran amén usted. Jeremías capítulo 31 versículo 33 dice el profeta Jeremías, porque este será el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mi ley en su interior y la escribiré en su corazón. Yo seré para ellos su Dios y ellos serán mi pueblo. En Israel antes de Cristo, ellos tenían la Torá, la ley, y en cada celebración un escriba leía la ley, la Torá, y era la manera como ellos podían acercarse a Dios. Luego el sumo sacerdote tenía que hacer un sacrificio por él y por su casa, y después hacer un sacrificio en el lugar santísimo a favor de todo el pueblo. ¿Te imaginas? Porque ese sacerdote no siempre era aceptado. De hecho, en la ley está escrito que a ese sacerdote le amarraban un cinturón con campanitas y le amarraban una cuerda para cuando él entrara
y se oían las campanitas, era señal que él estaba vivo, andaba caminando en el lugar santísimo. Pero cuando las campanitas dejaban de sonar, era señal que él había muerto, porque si él se acercaba al lugar santísimo, ahí donde estaba la llama azul de la Shekinah de Dios, él moría inmediatamente. Y ya ni siquiera podían entrar a rescatarlo, sino que tenían que alar la cuerda para sacarlo de ese lugar. En múltiples ocasiones ese sumo sacerdote no salió de allí, murió en la misma presencia del Señor. ¿Se imagina usted el dolor, la angustia, el pesar del pueblo afuera esperando que Dios había rechazado la ofrenda ese año? Yo puedo imaginarme lo abrumador que era el saber que Dios había rechazado la ofrenda y había que esperar otro largo año para volver a entrar a buscar el favor de Dios. Eso era la ley ceremonial. Pero Jesús rompió de una vez y para siempre con su muerte y resurrección la ley ceremonial. Y ahora ya la gloria de Dios, la Shekinah de Dios, esa llama azul que estaba en el lugar santísimo, ya no estaría solamente allí, sino que estaría en el corazón de cada creyente. Por eso en el día del Pentecostés, capítulo 2 de Hechos, dice la Biblia que cuando estaban ahí 120 adorando al Señor, vino el Espíritu Santo y se asentó sobre cada uno de ellos como una llamita de fuego. Esa llamita de fuego era tipo de esa llamita azul que estaba en el lugar santísimo. Está sobre cada creyente nacido de nuevo. ¿Usted me va siguiendo hasta aquí? Entonces Jesús está diciéndoles, de ahora en adelante, la gloria de Dios, la Shekinah de Dios, el poder del Espíritu Santo va a estar dentro de cada creyente. Yo quiero que usted se dé cuenta que la presencia del Señor está dentro de usted. Hermanos, los cristianos somos portadores de la gloria de Dios. A donde quiera que usted entre, a su trabajo, al supermercado, en donde quiera que usted entre, no se le olvide esto: usted es portador de la gloria de Dios. Y algo tiene que pasar en lo espiritual, porque la gloria de Dios está con usted. La tercera verdad que Jesús confirma acerca de este mensaje ese día allí en el templo de Jerusalén es el establecimiento de un nuevo pacto. El establecimiento de un nuevo pacto, porque con la muerte y resurrección Jesús inauguró un nuevo pacto para salvar no solamente a Israel, sino para salvar a toda la humanidad. Déjeme, subo esto un poquito acá, porque como tengo el don de sospecha y ya lo miré a usted ahí, me ven cogido de frío, ¿verdad? Ya no se preocupe, ya está caliente. Con la muerte y resurrección de Cristo se estableció un nuevo pacto. Esto es maravilloso, hermano. Y esta es la parte que a la iglesia le ha costado entender. Por eso es que tú miras ahora tanto judaísmo metido en la iglesia del Señor. Es como en el primer siglo. Ustedes deben de haber leído ya cuando el apóstol Pedro le estaba enseñando a los cristianos a que tenían que judaizarse, tenían que circuncidarse, tenían que hacer algunas cosas, y de repente el apóstol Pablo lo reprende en público, lo avergüenza en frente de todos. Pablo a Pedro, ¿por qué? Porque él pensaba como buen judío, bueno, está bien, ya recibimos a Cristo, pero no tiene nada de malo que nos circuncidemos, ¿verdad? Es como que nosotros ya somos cristianos y de repente digamos, bueno, ¿qué de mal tiene que hagamos cualquier sacrificio, ¿verdad? Que caminar así de rodillas y golpearnos, ¿no? Mejor ponga a alguien más que lo golpee, no se golpee solo. Para alcanzar el favor de Dios, siendo que el nuevo pacto, porque estoy terminando ya, el establecimiento del nuevo pacto nos daba la garantía. Fíjese, los pactos, ya lo he dicho en otras ocasiones, pero los 8 pactos de Israel fueron hechos, de Dios, fueron hechos con Israel.
Ni uno ha sido hecho con los gentiles. Pero este nuevo pacto, y es el pacto eterno, no habrá otro después de este. Este nuevo pacto no solamente trajo salvación y seguridad para Israel, sino para todas las naciones. Por eso se le llama gracia. ¿Se acuerdan que hablamos de eso hace un rato? Se le llama gracia porque nos abarcó a nosotros que estábamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, dice en Mateo 26, 28, Jesús en la última cena con los discípulos, dice la Biblia que él agarró el pan, lo partió y se lo dio y le dijo: mire, tomen esto y cómanlo porque este es mi cuerpo. Después agarró la copa y le dijo: beban de esta copa porque este es el nuevo pacto en mi sangre. Y dice aquí en la Nueva Biblia de las Américas, Mateo 26, 28, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que es derramado por muchos para el perdón de los pecados. Ahora, el evangelista Mateo en su libro registra un episodio muy relevante de ese día cuando Jesús entró a Jerusalén, que Juan por alguna razón lo omite, ¿verdad? Quizás no se le pareció interesante, pero me llama la atención. Por eso es que la unidad que hay entre los 4 evangelios es maravillosa. Yo tengo un libro que se llama El Evangelio Paralelo y es muy bonito porque tú miras la manera como un episodio es narrado por Mateo y cómo lo narra Marcos, cómo lo narra Lucas, cómo lo narra Juan, y cuando unes las partes y miras que los 4 no se contradicen sino que se complementan. Y aquí Juan omite un detalle que es relevante, pero Mateo lo registra en su libro. Y es que Mateo dice que cuando Jesús sacó a estos sinvergüenzas que estaban haciendo mercado en la iglesia y con el azote, mire, le volcó las mesas. A mí me llama la atención de que Jesús tiene que haber andado indignado ese día, porque las sinagogas en Israel tienen guardias de seguridad, hermano. Ni uno de esos guardias tuvo el carácter, tuvo el valor de parársele enfrente a Jesús. Hey, ¿qué anda haciendo? No, los guardias de seguridad se quedaron perplejos, no supieron qué hacer. ¿Por qué? Porque Jesús había llegado con toda la autoridad. Ahora, míreme acá por favor. ¿Qué haría usted si de repente viniera Jesús? No vamos a hablar de alguien más, pero que Jesús viniera y nos levanta azotazos a todos de acá. ¿Qué haría usted? Yo le voy a decir lo que yo haría. Yo busco la salida más cerca que me quede y me voy, ¿verdad? Porque aquí la cosa se puso mal ya, ¿verdad? ¿Para qué me quedo? Y no me diga que usted le va a hacer de valiente. Aquí, Jesús, dame pues aquí. No, todos buscaríamos la salida. Pero por eso le digo que este episodio a mí se me hace relevante, pero Juan lo omite en su libro, pero Mateo lo retoma y nos lo deja saber. Dice Mateo aquí en el capítulo 21 y el versículo 14, dice Mateo que cuando Jesús sacó a todos estos sinvergüenzas azotazos del templo, volcó las mesas y sacó todos los animales y les dijo: mi casa ha sido llamada casa de oración y ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Y después de que todos estos salieron asustados, atemorizados, relata Mateo que allí a un lado había una cantidad de ciegos, de paralíticos. Y oiga el detalle que no es menor. Ellos no se asustaron. Ellos corrieron a Jesús. Cuando Jesús sacó a todos estos, corrieron a Jesús. Y dice el evangelista Mateo literalmente que Jesús los sanó a todos. Qué lindo el Señor, hermano. O sea que no perdió su compostura. ¿Ha mirado a alguien enojado usted? Pierde su compostura y después ya no puede ni siquiera saludarlo porque ya la agarra con todo. No, Jesús no perdió su compostura. Él levantó a estos sinvergüenzas azotazos y los sacó, pero luego él se queda y vienen los paralíticos, los ciegos a él, y él los sanó a todos. Mire usted los extremos. Antes está un Jesús indignado aquí, enojado, furioso por lo que estaban haciendo estos ingratos allí en el templo, pero ahora miramos a un Jesús tierno
abrazando a los enfermos, sanando a los ciegos, sanando a los paralíticos, haciendo milagros, como diciéndole: este es el verdadero propósito de la casa de Dios. Yo quiero que usted atrape este mensaje, porque lo que Dios le está diciendo de una manera objetiva, sanando a los enfermos, los cojos, los paralíticos, los ciegos, le está diciendo: este es el verdadero propósito de la casa de Dios. Y aprovecho para decirle, mi querida manantial de amor, aquí a esta casa venimos, número uno, a adorar a Dios. Número dos, venimos a ser sanados, venimos a ser salvos, venimos a ser restaurados por el poder del Espíritu Santo. Aquí no venimos a hacer negocio. Yo me recuerdo, recién iniciamos en este edificio, aquí hay una señora que venía con esas revistas de Victoria's Secret. Óigame, promoviendo bikinis y todo eso aquí enfrente de la gente. Y yo miraba que las hermanas se acercaban así, y ¿qué será lo que tiene esta señora? Hasta que un día se le olvidó, dejó la revista ahí de Victoria's Secret. Mire, no le voy a platicar a nadie, pero ya casi se me metía el espíritu de Mesías ese día. Y hacía un chicote, ¿no? Para sacar con todo y Victoria's Secret del templo. Y me pongo a pensar y digo: ¿a qué venimos a la casa de Dios? ¿Venimos a hacer negocio? ¿Venimos a promover un producto? ¿O venimos a adorar al Señor? Yo sé que esto es difícil decirlo, hermano. Aquí estoy sacando el poquito de fuercecita que tengo para decirle esto, porque la gente se molesta con esto. La gente se molesta porque la gente piensa que, pues ahora que estoy en la iglesia, y si la iglesia va creciendo mejor, porque voy a tener más clientes, ¿verdad? Voy a tener más clientes que me van a comprar el producto que tengo para vender. Hermano, está bien. En esta casa hay muchos empresarios. Está bien, usted tiene su negocio, usted tiene su trabajo, está bien, pero la casa de Dios es un lugar para adorar a Dios. La casa de Dios es un lugar para venir a ser sanados, para venir a ser restaurados, para venir a ser, hermanos, abrazados por el poder de Dios. Aquí venimos a eso, a encontrarnos. Ahora, agárrese de la silla. ¿Qué pasaría? Esta es la pregunta del millón. ¿Qué pasaría si Jesús entrara a los templos en este tiempo? Think about it. ¿Qué pasaría? ¿Será que Jesús se va a agradar por la adoración que le estamos dando a Él? ¿O tendrá que hacer otro chicote, otro látigo y sacarnos a todos para afuera? ¿Qué pasaría? Yo me quedé pensando cuando estaba pensando en esto, porque creo haber oído la voz de Dios que me dijo: ¿qué pasaría si un día entrara ahí a Manantial de Amor? Vamos a hablar de nosotros, pues. ¿Qué pasaría si un día entrara a Manantial de Amor? ¿Me voy a agradar con la adoración que me estás dando? ¿O me vas a obligar a hacer otro azote? Yo quiero que usted y yo le demos la seriedad que esto se merece. Hermano, atrapar la presencia del Señor, que la presencia de Dios esté con nosotros, haciendo milagros, prodigios, maravillas, restaurándolos, abrazándolos, sanándonos, tiene un precio, y es la honra. El otro domingo voy a estar hablando acerca del poder de la honra, porque la honra tiene un poder incalculable para Dios y entre nosotros. Pero eso vamos a hablar el próximo domingo. Pero quiero decirle esto. ¿Por qué esta pregunta? ¿Qué pasaría si Jesús viniera ahorita mismo aquí? Él se va a agradar con nosotros y se va a unir con nosotros para adorar, o va a tener que hacer otro azote. Es una gran pregunta. Ahí se lo dejo para que usted lo juzgue por usted mismo. Pero ¿por qué digo esto? Porque hoy por hoy muchos han añadido a las liturgias cristianas costumbres y tradiciones que eran de la ley ceremonial para Israel. Esto es, yo sé que aquí voy caminando por los rieles delicados de los sentimientos de muchas personas, porque hay gente que se atrapa con esto. Una vez fuimos a
una niña se endemonió y nos hablaron y fuimos para orar por la niña y el demonio estaba haciendo una serie de cosas a través de ella bien feo y fuimos y me recuerdo que habíamos como 4 personas, estábamos tratando de indagar qué había pasado para orar por esa niña y de repente llegó una señora y dijo: pero salga, todos salgan. Nos sacó a todos y nomás le faltó hacer un azote. Nos sacó a todos de la casa. Entonces dije: no, pues tranquilo, ¿no? Así menos responsabilidad que se la aviente ella, ¿verdad? Y nos salimos, pero como dicen, la curiosidad mató al gato, ¿verdad? Entonces no es que soy chismoso, nomás que me dio curiosidad qué es lo que va a hacer, ¿verdad? Y nos sacó a todos. Yo me quedé mirando acá con otro hermano que estaba conmigo. Y la señora sacó de su bolsa, sacó un talit y empezó a pegarles talidazos, ¿cómo se dice? Talizazos. Y empezó a darle a la niña con el talit. No, hombre, que se levanta aquella niña, casi la desnuda, hermano. Se levantó y así como los hijos de Seba, la golpeó toda y la mujer salió llorando, hasta el talit quedó tirado allí. Y luego me recuerdo que le preguntó la señora, le dijo: hermana, pero ¿qué es lo que estaba haciendo usted? Ella le enseñaron que el talit tiene el poder para echar fuera demonios. Hermano, ya no quiero meterme más en esto, pero usted no tiene la idea la cantidad de cristianos, ministros en este tiempo, que si no tienen un talit no pueden predicar, que si no tienen una mitra ya no se sienten ungidos, que si no tienen la barba larga ya no son rabinos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que hemos metido toda la ley ceremonial que Jesús clavó en la cruz del Calvario y le hemos metido a la iglesia. Judaísmo puro. ¿Es malo eso? Realmente no es malo, pero tampoco no sirve de nada, porque ahora tenemos, te lo voy a decir así en términos bien salvadoreños, ahora tenemos al mero con nosotros. El talí, la mitra, la menorá, todo eso era figura de Cristo. Aleluya. Toda la ley ceremonial llegó hasta Cristo. Entonces, ¿por qué tenemos que ponerle la fe a cosas simbólicas? Yo tengo un talí que me lo regalaron, muy bonito, lo tengo como un recuerdo, ¿verdad? Pero ¿para qué vamos a necesitar un talí si tenemos el Espíritu Santo, que era lo que el talí representaba en el Antiguo Testamento? ¿Para qué voy a tener una menorá aquí encendida? Tengo una menorá, nos la regalaron también, muy bonita. ¿Para qué voy a tener una menorá aquí encendida si esa menorá era tipo del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento? Ahora lo tengo a Él, al Espíritu Santo. No tengo un objeto, no tengo nada que lo pueda palpar, sino que lo tengo a Él adentro de mi corazón. Esto es maravilloso. Yo quisiera explicarlo de la mejor manera, pero estoy tratando, esforzando para darme a entender aquí entre ustedes. Ahora, pero eso no es lo peor. Lo peor es que la iglesia cristiana, bueno, no en general, pero muchos cristianos han añadido a sus liturgias cristianas prácticas paganas e ideologías del mundo. Esto es alarmante, hermanos. Y ¿sabe lo que más me alarma? Es que ya casi nadie se alarma por eso. O sea, la gente lo adopta como una bendición. Le voy a poner un ejemplo, que aprovechando el momento que estamos viviendo, que estamos hoy justamente tradicionalmente iniciando lo que se conoce como Semana Santa. O sea, tradicionalmente esta semana que comienza hoy se conoce como Semana Santa. Ahora, oiga usted el detalle. Desde que yo tengo uso de razón, se le ha llamado a esta semana la Semana Santa. La Semana Mayor le dicen en otros lugares, ¿no? Pascua dicen en otros lugares, etcétera. Pero aquí, especialmente aquí en esta nación, yo no sé en otros lugares del mundo, bueno, claro, Inglaterra, Europa, o sea, pero aquí en esta nación ya no es Semana Santa, ya no es Pascua. ¿Cómo se le llama aquí? Easter. Miren, recién llegué a este país y oí hablar de Easter
como yo con trabajo hablaba el totonaca, ¿verdad? Que hablábamos allá. Yo no sabía nada de inglés. Le pregunté a uno de los ministros de la iglesia, le dije, oye, pero eso de Easter. Y me dijo, oh, no, es que allá nosotros en Latinoamérica le llamamos Semana Santa, pero en inglés es Easter. Oh, está bien, ¿verdad? Y yo me lo aprendí, Easter. Y cuando le hablaba con mi familia para que miraran que sabía hablar inglés, le decía, mire, es que ya vamos a celebrar Easter. Porque me dijeron que Easter era Semana Santa en inglés. Pero cuando ya se me fue quitando lo totonaca y aprendí a conocer un poquito del inglés, me di cuenta que Easter no tiene nada que ver, no es una traducción del español al inglés para Semana Santa. Porque ¿cómo se dice Pascua en inglés? Passover, ¿verdad? No se dice Easter. ¿Cómo se dice resurrección en inglés? Resurrection, no se dice Easter. Y como que me cayó la moneda, como que me hizo clic. Y dije, hey, wait a minute, aquí me han mentido. Porque aquí en la traducción, mire, lo busqué, tengo muchos diccionarios seculares, diccionarios bíblicos, tengo como 5. Lo busqué en todos los diccionarios y la palabra Easter no aparece. A donde lo encontré es en una enciclopedia británica. Ahí encontré la palabra Easter. Pero fíjese usted, la palabra Easter no quiere decir ni Pascua, ni tampoco quiere decir resurrección de Cristo. La palabra Easter, lo anoté aquí, no es una traducción del español al inglés para hablar de la resurrección de Cristo, sino que la palabra Easter proviene del inglés antiguo, Eostre. ¿Qué es Eostre? Eostre era una diosa pagana, ¿verdad? Del norte de Europa, Gran Bretaña. Esa diosa pagana era una diosa promovida por la sociedad anglosajona y tenía su fundamento en otra diosa de Babilonia llamada Astarte. Mire usted, y yo me comí esa mentira por algunos años. Cuando yo hablaba con los hermanos, ¿ya está listo para Easter? Y yo aquí hablándole puro, tirándole inglés puro, ¿no? Easter viene del inglés antiguo para referirse a Ostre, que era una diosa pagana de los anglosajones y tiene su fundamento, repito, en la diosa de Babilonia Astarte, conocida también como la diosa de la fertilidad. Y en el siglo, desde el siglo VIII después de Cristo, los anglosajones unieron el festival de Ostre, de esta diosa pagana, con la celebración cristiana de la resurrección de Cristo y le llamaron Easter. Ahora, ¿cuál es el propósito? El propósito es que tanto el festival de Ostre, la diosa pagana, como la Semana Santa cae en el principio de la primavera. Entonces se les pareció ideal a ellos el unir estas dos fiestas, pero interesantemente, que es la parte que me intriga, la iglesia no investigó nada. Nada. Yo me tragué esa mentira cuando vine y le repito, yo andaba luciendo mi inglés aquí, Easter, ¿verdad? Le decía a mi familia, no, que aquí es Easter porque es en inglés, ¿verdad? Allá es Semana Santa. Hasta que, gracias a Dios, Dios nos permitió ir conociendo de dónde venía el origen de esta palabra. Y usted va a ver que ahora casi todo el pueblo cristiano dice Easter, Happy Easter, dicen. Easter no tiene nada que ver con la resurrección de Cristo. Easter es una festividad pagana y que el emperador Domiciano, cuando hizo la iglesia, el cristianismo, la religión oficial de Roma, fueron trayendo todas esas ideas, esas ideologías de Babilonia y las fueron metiendo a la iglesia. Pero me llama la atención a mí que la iglesia las ha adoptado sin saber, como me dijo un día el hermano, ¿qué es lo que tienen las pupusas? Y yo le dije, hermano, no sé, pero que están ricas, sí están ricas. Ah, bueno, entonces deme una.
O sea, se la comió así nomás porque yo le dije que estaba buena, no sabían lo que tenía adentro. O sea, la gente empezó a practicar todo este tipo de cosas pensando que estaban haciendo lo agradable para Dios y estaban celebrando a una diosa pagana llamada Astré o Astarte. Ahora, en el siglo 8 después de Cristo, el conejo fue añadido a la festividad de Astré como símbolo de la fertilidad, porque el conejito está tremendo para reproducirse, ¿verdad? O sea, los conejitos tienen esa habilidad de reproducirse. Y dijeron, bueno, el conejo es el animalito más efectivo para que sea el símbolo de la diosa Astré por su capacidad de reproducirse, por su fertilidad. Porque Astré es la diosa de la fertilidad. Y de allí surgió lo que ahora usted conoce, el famoso conejo de Pascua. ¿Cómo la ve de ahí usted? Ahora, de acuerdo al festival pagano de Astré, que es una fiesta renombrada en el sur de Europa, en Gran Bretaña y aquí en Estados Unidos, de acuerdo al festividad pagano de Astré, los huevos de colores son el símbolo o representativo de la nueva vida que hemos recibido. Mire, esto a veces a mí se me quiere salir lo cabrera, porque nosotros cada año en Phoenix hay una iglesia, es la iglesia más grande de Phoenix. No sé de qué denominación es, pero una iglesia grandísima, la más grande de Phoenix. Cada año nosotros recibimos una carta pidiéndonos un donativo de 200 huevos, porque ellos quieren reunir 20,000 huevos para llevarle a los niños la fiesta de Happy Easter. Y usted no me va a dejar quedar mentiroso, que hay muchos cristianos. Vuelva al hermano que está a su lado, por favor, y dígale qué bueno que tú no eres así. Hay muchos cristianos hoy por hoy que todavía lleva a sus niños al parque a buscar huevitos de la coneja. Mire usted la incoherencia. En primer lugar, las conejas no ponen huevos, señores. No conozco una coneja que ponga huevo, menos de colores. Entonces, esta es una tradición que se ha metido, y sabe lo que le llaman muchos en este tiempo cristianos, es que esto es cultural. ¿Qué pasaría si nosotros hacemos todo lo que es cultural para nosotros? ¿Qué es lo cultural en El Salvador, mi hermano? Andar bien a pichinga, ¿verdad? Yo no sé qué es lo cultural allí en México. Imagínense que nosotros queramos traer lo cultural al reino de Dios. Por ahí andan muchos borrachos, bebedores de vino, y dicen, no, es que es cultural, es que en mi país se celebra con vino. No, pues también allá en El Salvador se celebra con guaro, ¿verdad? México con tequila. Entonces, ¿te imaginas que traigamos lo cultural y lo queramos meter a la vida cristiana? Hermano, el apóstol Pablo dice que si alguno está en Cristo es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y en Cristo todas han sido hechas nuevas. Aleluya. ¿Ya se dio cuenta usted que Easter no tiene nada que ver con la muerte y crucifixión de nuestro Señor Jesucristo? Easter es una fiesta pagana dedicada a Astré o a la diosa Astarte, la diosa de la fertilidad. Entonces, ¿por qué todavía cristianos siguen llevando a sus niños a recoger huevitos de color? Y lo que es peor, muchas iglesias lo celebran. Muchas iglesias, yo conozco iglesias que lo celebran. Van al parque, llevan sus huevitos. Nosotros íbamos al parque a tener un servicio hace rato, antes de esta pandemia. Íbamos al parque a tener un servicio al aire libre de evangelismo para que la gente escuchara la palabra del Señor. Y nuestros niños, por eso ya no quisimos ni ir, porque nuestros niños era para ellos una prueba grande, porque cuando ellos llegaban y miraban a los otros niños allí buscando y andaban encontrando huevitos de color, y nuestros niños, hey, I like it, yo quiero ir para allá, y los niños querían también agarrar su par de huevitos de color. Entonces, para sacarle esa basura de la mente al niño, ¿sabe qué? Mejor
mejor no hay que llevarlo, porque ellos inocentemente venían llorando porque no, que mira que aquel agarró 3 huevitos y a mí no me están dejando. Pues entonces, hermano, mire cómo el enemigo sutilmente se metió y ha atrapado la atención de la iglesia, de los cristianos, en cosas que parecen infantiles. Entonces, ¿qué vamos a celebrar? Aquí estoy terminando. Póngase sobre sus pies, por favor. Esta es la gran pregunta que yo quiero hacerle terminando aquí, a usted y a la iglesia amada que está mirándonos allí en cualquier lugar del mundo. ¿Qué vamos a celebrar nosotros como cristianos en este tiempo? Porque hoy estamos empezando una semana que se conoce como la Semana Santa, que es la semana donde Jesucristo estuvo pasando todas las penurias para perdonar nuestros pecados, para morir por nosotros en la cruz. ¿Qué vamos a celebrar? Es la gran pregunta que quiero dejarle aquí terminando. ¿Vamos a celebrar a la coneja? ¿Vamos a ir a buscar huevitos de coneja al parque? ¿Vamos a llevar a nuestros niños a que se diviertan un rato en el parque encontrando huevitos de coneja? Si mi consejo les sirve, celebremos en esta semana el gran acontecimiento que nos cambió la vida, cuando Cristo vino a morir por nosotros en una cruz, a pagar por nuestros pecados, a rescatarnos de una muerte eterna. De eso se trata la Semana Santa. No se trata de tradiciones, no se trata de hacer ceremonia, no se trata de nada ceremonial. La Semana Santa se trata de una sola cosa, y es conmemorar que usted y yo estamos destinados al castigo eterno, pero Jesús murió en una cruz por nuestros pecados, y que a través de su sangre, a través de su muerte y resurrección, usted y yo hemos logrado tener vida nueva en Él. La vida nueva de los cristianos no tiene que ver con los huevos de la coneja, como enseña la religión pagana. La vida nueva tiene que ver con la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Cierra tus ojos un momentito y dale gracias a Dios que nos ha alcanzado. Dale gracias a Dios que nos perdonó nuestros pecados y nos ha abierto los ojos. He predicado esta palabra con todo mi corazón, con temor y temblor, porque sé que estoy caminando por los rieles delicados de los sentimientos de las personas, pero tengo la responsabilidad moral de enseñarle a ustedes todas estas bajezas, todas esas mentiras del diablo que quiere atrapar a la iglesia. Hermanos queridos, nosotros estamos del lado del mejor, de Jesús de Nazaret. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque a través de tu palabra tú nos abres el entendimiento y nos has dejado entender que esta temporada que estamos iniciando hoy tiene que ver con una sola cosa, y es tu muerte y tu resurrección. Te pido que nos ayudes para no doblegarnos ante ninguna mentira del diablo en este tiempo. Cuídanos para poder enseñar a nuestros hijos, a nuestros nietos. Si ya eres abuelo o abuela, mi hermana, enséñale a tus hijos. A los nietos, pues, con mucho cuidadito, porque si los muchachos no entienden esto, se van a enojar. Pero a tus hijos, enséñales de que Pascua o Semana Santa se trata de nuestra liberación del pecado y la vida eterna que Jesús compró por nosotros. Señor, gracias. Te pido que tú bendigas a cada familia representada aquí y a las familias que nos están mirando en cualquier lugar del mundo. Yo quiero que hables con Dios un momentito, iglesia amada, y pídele a Dios que te ayude. Juzga esta palabra, júzgala por la Biblia. Ya no la juzgues por lo que te dijeron, por la religión, por las costumbres. No, júzgalo por la palabra de Dios. Y date cuenta que el diablo nos quiere robar, el diablo nos quiere engañar, el diablo quiere llevarnos por el camino equivocado para que terminemos desagradando a Dios. Padre, oro por cada familia en este auditorio, pero también oro por cada familia alrededor del mundo. Ayúdanos, despéjanos el entendimiento para que en esta temporada hagamos lo que es correcto, y es adorarte, exaltarte, honrarte a ti, que viniste a morir por nosotros en esa cruz, a morir de la manera más vergonzosa y cruel, simplemente porque nos amaste y nos amaste de verdad.
Gracias por esta palabra. Yo pude llegar al intelecto de mis hermanos, pero ahora te toca a ti, Espíritu Santo. Deja que esta palabra baje al corazón, que mis hermanos puedan entender que tú tienes un plan maravilloso para nosotros, y que renunciemos a toda mentira del diablo que nos quiera arruinar. Cubrimos a nuestros hijos. Tómate un tiempecito y ora por tus hijos, hermanos. Ore por sus hijos, ore por sus nietos, ore por su familia. Esta es una temporada que el enemigo ha utilizado para arruinar la familia, para arruinar los matrimonios, para arruinar a nuestros hijos. Pero tú y yo tenemos el poder, la autoridad del Espíritu Santo para poder destruir toda mentira del diablo y poder centrar nuestro corazón a los preceptos puros de la palabra del Señor. La iglesia, ya no tenemos que estar practicando leyes ceremoniales de Israel. La iglesia tenemos que vivir bajo la ley moral de mandamientos, de preceptos, de enseñanzas, de ordenanzas del Señor para nosotros. Dale gracias, dale gracias, dale gracias. Tómate un tiempecito y dale gracias a Dios por la vida, por la salvación que Él te da. Dale gracias, dale gracias, dale gracias. Padre, gracias, gracias, muchas gracias. Muchas gracias por tu fidelidad. Gracias por tu misericordia. ¿Por qué no levantas tus manos al cielo y dile: Señor, te quiero servir, te quiero amar el resto de mi vida? Yo quiero hacer una oración con ustedes y por mis amigos y hermanos que están mirándonos allí en su hogar. Levanta tu mano derecha al cielo y dile: Señor Jesús, gracias por haber muerto por mí en esa cruz. Ayúdame a honrarte, a servirte, a amarte el resto de mi vida. Te entrego mi corazón para que tú lo habites. Te quiero servir y te quiero amar el resto de mi vida. Gracias, muchas gracias por el milagro del nuevo nacimiento. Mi hermano querido, si tú hiciste esta oración por primera vez, tú eres un hijo de Dios y la gracia de Dios está sobre tu vida. Busca un lugar, en cualquier lugar del mundo que nos escuche, busca un lugar en donde pueda ser alimentado por el consejo inmortal de la palabra del Señor. Si vives en la ciudad de Tucson, Manantial de Amor es tu casa. Ahí está toda la información relevante que necesitas para encontrarnos. Aquí te esperamos, te quiero conocer, te queremos abrazar. Aquí hay una familia, aquí hay una casa, aquí hay un amigo. Quiero que juntos crezcamos en la gracia bendita que el Señor nos concede disfrutar. Si el Señor no ha venido y todavía tenemos vida, aquí estaremos el próximo domingo para entregar un mensaje más de la palabra del Señor. Les mando un gran abrazo en el amor de Cristo. Dios les bendiga y será hasta el próximo domingo.